Esas no son mis palabras, pero bien podrían serlo. Y si las sientes, entonces este mensaje es para ti. ¿Sabías que 264 millones de personas sufren trastornos de ansiedad cuando la respuesta a esa sensación podría estar en un filósofo del siglo XIX? La crisis existencial es la verdadera pandemia silenciosa del siglo XXI, el vacío que se esconde detrás de la depresión, el estrés y la indecisión. La terapia moderna te ofrece herramientas para gestionar los síntomas, pero lo que tu psicólogo no te dice es que la raíz de todo podría no ser un desequilibrio químico, sino algo mucho más profundo, algo que yo, Søren Kierkegaard, sabía hace 200 años. Te prometo que al final de este mensaje entenderás la verdadera naturaleza de tu angustia y cómo esa crisis existencial podría ser, en realidad, tu mayor regalo. Imagina por un momento que despiertas un lunes por la mañana. Te miras en el espejo mientras te cepillas los dientes y de repente surge una pregunta que te atraviesa como un relámpago. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? No es una pregunta sobre tus actividades del día, sino sobre la totalidad de tu existencia. Es una interrogación que va más allá de lo que haces, llegando al núcleo mismo de quién eres y por qué existes. Esta experiencia, aparentemente simple, revela la pandemia más devastadora del siglo XXI, la crisis existencial. A diferencia de las pandemias que conocemos, esta no se manifiesta a través de síntomas físicos obvios, sino a través de una sensación persistente de vacío, de falta de propósito, de desconexión contigo mismo. Es el profesional exitoso que, a pesar de todos sus títulos y reconocimientos, siente que está representando un papel que nunca eligió. Es el estudiante universitario que cuestiona no solo su carrera, sino el sentido mismo de tener una carrera. Es la persona que, rodeada de amigos y actividades sociales, se siente profundamente sola. Piensa en esto. Tienes una buena carrera, amigos, quizás una pareja, pero por dentro sientes que algo falta. Una sensación de vacío, una pregunta constante. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Ese es el síntoma más común de la crisis existencial. La psicología moderna lo llama burnout, falta de propósito o vacío existencial, y te da técnicas para sobrellevarlo. Pero son solo curitas sobre una herida profunda. La sociedad contemporánea, con su énfasis obsesivo en el éxito material, las métricas de productividad y la búsqueda incesante de la felicidad, ha creado una trampa existencial peculiar. Te ofrece un modelo de vida ideal, carrera ascendente, relaciones perfectas, experiencias constantes de placer, pero no te proporciona las herramientas fundamentales para comprender qué significa existir como individuo único e irrepetible. El resultado es una generación entera de personas que se han convertido en expertas en vivir vidas que no les pertenecen verdaderamente. Siguen guiones sociales, cumplen expectativas familiares, persiguen objetivos que fueron definidos externamente, pero raramente se detienen a cuestionar si esas elecciones emanan de su ser auténtico o son simplemente respuestas automáticas a las presiones del entorno. La gente se esconde en el ruido, en las redes sociales, en el trabajo excesivo, en el entretenimiento constante, para no tener que enfrentar la pregunta que aterra: ¿quién soy yo realmente? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Esta evasión constante no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava, llevándote directamente a un estado que yo describí hace siglos: el desespero. Un desespero que no es solo tristeza, sino una enfermedad del espíritu que te impide ser tú mismo. ¿Te resuena esto? La terapia tradicional te enseña a manejar tu ansiedad, a reestructurar tus pensamientos negativos. Gracias, Aaron Beck. E incluso a explorar tus relaciones. Hola, Irving Yalom. Todo muy útil sin duda, pero se quedan en la superficie, tratando síntomas sin llegar jamás a la raíz existencial del problema. Yo te digo algo radicalmente diferente. El desespero no es un problema a solucionar, sino un diagnóstico preciso. Es la constatación de que no estás siendo tu verdadero ser. El desespero es una enfermedad del espíritu, no de la mente. Te desesperas cuando eliges ser lo que no eres, cuando intentas ser como los demás, cuando te pierdes en la multitud.
Piensa en el desespero no como una emoción negativa que debe ser suprimida, sino como un termómetro existencial. Cuando sientes esa inquietud profunda, esa sensación de que algo fundamental está mal en tu vida, tu espíritu está funcionando correctamente. Te está alertando de que existe una discrepancia entre quién eres auténticamente y cómo estás viviendo. La terapia moderna, por muy valiosa que sea, frecuentemente se enfoca en ayudar al paciente a adaptarse a las circunstancias, a desarrollar mecanismos de afrontamiento, a reestructurar pensamientos disfuncionales. Estas son herramientas importantes, pero yo propongo algo más radical, que tal vez el problema no sea tu incapacidad de adaptarte, sino el hecho de que estás intentando adaptarte a una vida que no es verdaderamente tuya. El desespero kierkegaardiano es fundamentalmente diferente de la tristeza o la depresión clínica. Es una condición espiritual que surge cuando existe un desencuentro entre tu ser auténtico y la vida que estás viviendo. Es lo que ocurre cuando intentas ser una versión editada de ti mismo, una versión que fue diseñada para agradar a otros, para encajar en expectativas, para evitar conflictos o rechazo. Esta condición es tan sutil que muchas personas pasan años o incluso décadas sin darse cuenta de que están en desespero. Logran funcionar socialmente, mantener relaciones, tener éxito profesional, pero existe una sensación persistente de que están viviendo la vida de otra persona. Es como usar ropa que no te queda perfecta. Puedes funcionar, pero nunca te sientes completamente cómodo. El desespero es la prueba de que, aunque tengas el mundo, te has perdido a ti mismo. Por eso la terapia, por muy buena que sea, a menudo falla en el punto más crucial. No te obliga a confrontar tu libertad radical, a elegir quién quieres ser. ¿Podría ser que tu desespero sea la única cosa que te puede salvar? Para mí, el desespero no era un concepto monolítico. Lo dividí en 3 tipos fundamentales, y uno de ellos, sin duda, te describe. Mírate en este espejo filosófico y descubre cuál refleja tu alma. Este es el desespero más común en nuestra sociedad. Vives la vida que otros esperan de ti. Te pones máscaras, te conformas, te pierdes en las expectativas de tus padres, de tus amigos, de la sociedad. Vives una vida aceptable, pero no auténtica. Imagina una persona que creció en una familia que valoraba exclusivamente los logros académicos y profesionales. Desde niño, sus expresiones creativas fueron desalentadas, sus momentos de vulnerabilidad fueron minimizados, y su autoestima fue condicionada al rendimiento externo. Como adulto, esta persona puede tener una carrera exitosa, pero siente un vacío constante, porque toda su identidad fue construida negando partes esenciales de quien realmente es. Este tipo de desespero es particularmente insidioso, porque frecuentemente es recompensado socialmente. La persona que niega su naturaleza auténtica para conformarse a las expectativas puede recibir aprobación, éxito material, reconocimiento social. Sin embargo, por dentro, experimenta una sensación creciente de estar representando un papel, de estar traicionando algo fundamental en sí misma. La ironía es que cuanto más éxito esta persona alcanza, siendo alguien que no es, más profundo se vuelve el desespero. Cada conquista externa sirve solo para resaltar la distancia entre su imagen pública y su realidad interna. Es como construir una casa magnífica sobre cimientos de arena, impresionante por fuera, pero fundamentalmente inestable. El segundo tipo se manifiesta como una tentativa constante de escapar de ti mismo a través de la imitación o idealización de otros. En una era de redes sociales y cultura de celebridades, este tipo de desespero se ha vuelto epidémico. Es la tentativa de resolver el problema de la existencia adoptando la identidad de otra persona. Quieres escapar de quién eres, quizás por vergüenza, dolor o insatisfacción. Intentas imitar a un famoso, a un influencer, a un ideal inalcanzable. Buscas ser un yo que no te pertenece y en el intento te conviertes en un fantasma de ti mismo. Este desespero es alimentado por la creencia de que tu propia vida, personalidad, historia o circunstancias son fundamentalmente inadecuadas o inaceptables.
En lugar de trabajar con el material de tu propia existencia, intentas transformarte en una versión de alguien que admiras, sea una celebridad, un influencer, un colega exitoso, o incluso una versión idealizada de ti mismo que nunca existió realmente. La persona en este tipo de desespero vive en un estado constante de comparación. Cada aspecto de su vida es medido contra el estándar de otras personas. Sus logros nunca son suficientes porque siempre existe alguien que parece estar viviendo mejor, siendo más feliz, teniendo más éxito. Es un ciclo interminable de inadecuación porque la meta es siempre externa y móvil. Este desespero es particularmente cruel porque promete una solución simple. Si pudiera ser como esa persona, todos mis problemas estarían resueltos, pero es una promesa imposible de cumplir. Nunca puedes ser genuinamente otra persona, y la tentativa de hacerlo solo te aleja más de descubrir quién realmente eres. El tercer tipo es quizás el más sutil y el más moderno de todos. Es el desespero de la persona que vive eternamente en el reino de las posibilidades, incapaz de comprometerse con cualquier elección específica, porque eso significaría cerrar otras puertas. Estás paralizado por las infinitas opciones. La libertad te abruma. No eliges nada por miedo a equivocarte, a cerrar puertas. Te quedas en un estado de podría ser, y ese potencial no realizado te consume, llevándote a una inacción desesperada. Este desespero es común entre personas altamente educadas, creativas o privilegiadas que tienen muchas opciones disponibles. Pueden tener múltiples talentos, intereses diversos, oportunidades variadas, pero se sienten incapaces de comprometerse con cualquier camino específico. Viven en un estado perpetuo de ¿y si? ¿Y si eligen la carrera A? ¿Estarán perdiendo la oportunidad de la carrera B? ¿Y si se comprometen con una persona? ¿Estarán cerrando la puerta al amor de su vida que puede estar allí mismo? La persona en este estado de desespero puede parecer tener todo: educación, oportunidades, talentos, pero vive en una agonía constante de indecisión. Colecciona experiencias pero evita compromisos. Explora posibilidades pero evita realidades. Mantiene todas las opciones abiertas, pero eso significa que nunca realmente elige ninguna. La ironía es que la tentativa de mantener todas las posibilidades abiertas resulta en no realizar ninguna de ellas plenamente. Es como un músico que sabe tocar varios instrumentos superficialmente, pero nunca desarrolló maestría en ninguno. O como alguien que siempre está planeando viajes, pero nunca realmente viaja, porque siempre está investigando el destino perfecto. ¿Cuál de estos te define? Y más importante aún, te das cuenta de que el verdadero problema no es el desespero en sí, sino tu huida de él. El desespero no se ve como una enfermedad en un hospital, sino que se disfraza en la vida cotidiana, en situaciones que todos reconocemos y que quizás estés viviendo ahora mismo. El desespero por no querer ser uno mismo es el influencer que publica una vida perfecta y falsa para la aprobación de sus seguidores, mientras en privado se siente vacío y solo. Comenzó compartiendo aspectos genuinos de su vida, pero gradualmente descubrió que ciertas versiones de sí mismo generaban más engagement, más seguidores, más oportunidades comerciales. Lo que comenzó como compartir auténtico se transformó en performance constante. La persona detrás de la cámara puede estar pasando por dificultades financieras, problemas de relación, crisis de ansiedad, pero la persona online debe siempre parecer confiada, exitosa, feliz. La brecha entre la realidad vivida y la imagen proyectada se convierte en un abismo que genera ansiedad constante. Esta persona está en el primer tipo de desespero. No quiere ser quien realmente es, porque descubrió que su versión auténtica no genera la aprobación y validación que desea. Cada post se convierte en una negación de aspectos reales de su experiencia. El éxito material que puede resultar de esta performance solo aumenta el desespero, porque confirma que las personas aman una versión falsa, no la persona real. Es el profesional que trabaja en un empleo que detesta solo por el estatus y el salario, mientras su alma se marchita lentamente. Cada día se levanta para interpretar un papel que no eligió, acumulando éxito externo mientras experimenta muerte interna.
El desespero por querer ser otro es el estudiante que se matricula en una carrera que no le interesa, porque es lo que se debe hacer para ser exitoso, ignorando sus verdaderas pasiones. Es la persona que cambia constantemente de personalidad y estilo para encajar en diferentes grupos, sin tener un centro propio. Desarrolla personalidades diferentes para diferentes grupos sociales. En el trabajo, es competitivo y enfocado en resultados. Con la familia, es el hijo responsable que nunca causa problemas. Con un grupo de amigos, es la persona divertida que siempre está dispuesta a cualquier aventura. Con otro grupo, es el intelectual que disfruta discusiones profundas. Aunque la capacidad de adaptarse a contextos diferentes es una habilidad social valiosa, cuando se lleva al extremo, puede resultar en una pérdida completa de un sentido coherente de identidad. La persona puede ser tan buena, siendo lo que otros esperan que pierda completamente el contacto con sus propias preferencias, valores y deseos auténticos. Este es frecuentemente una combinación del primer y segundo tipos de desespero. La persona no quiere ser su yo auténtico, primer tipo. Entonces intenta ser versiones diferentes de lo que imagina que otras personas quieren. Segundo tipo. El resultado es una sensación de estar siempre representando, nunca siendo genuinamente ella misma. El desespero de la posibilidad es el veinteañero que se siente paralizado por las opciones de vida, incapaz de elegir una carrera, una ciudad o un compromiso, por el miedo a perder las otras posibilidades. Es la persona que tiene infinitos proyectos sin terminar, porque el acto de elegir y comprometerse con uno solo le genera una angustia insoportable. Otro ejemplo contemporáneo es el fenómeno del eterno estudiante, la persona que acumula grados, certificaciones, cursos, pero nunca se compromete con una carrera o camino específico. Puede tener un MBA, una maestría en psicología, certificaciones en marketing digital, cursos de programación, y estar considerando un doctorado en filosofía. Superficialmente, esta persona parece altamente calificada y dedicada al crecimiento personal. Sin embargo, el patrón revela el tercer tipo de desespero, la incapacidad de elegir porque elegir significa limitar. Cada nueva área de estudio promete ser la respuesta, la clave para encontrar propósito y dirección. Pero cuando llega el momento de aplicar el conocimiento en el mundo real, surge una nueva área, más interesante, para explorar. Esta persona vive en el reino de las posibilidades infinitas, pero evita la realidad de las elecciones concretas. El problema no es la educación continuada, que puede ser valiosa, sino la utilización de la educación como forma de evitar el compromiso con una identidad profesional específica. Si te identificas con alguno de estos ejemplos, entonces el desespero es la alarma que tu espíritu está sonando, y en lugar de silenciarla con distracciones, necesitas escucharla. ¿Qué pasaría si te dijera que el camino a tu propósito no es una búsqueda, sino un salto? La psicología te dice que encuentres tu propósito a través de un proceso racional. Haz un test de personalidad, identifica tus fortalezas, define tus metas. Yo te digo algo completamente diferente. El verdadero propósito no se encuentra, se crea. El salto de fe no es un acto religioso, sino un acto de voluntad radical. Es el momento en que, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la angustia, eliges ser tú mismo. Es una decisión de comprometerte con algo, con alguien o con una idea. No porque tengas todas las respuestas, sino porque es la única forma de dejar de flotar en la desesperación. El salto de fe es necesario, porque la existencia humana no es un problema matemático que puede ser resuelto a través de cálculos correctos. Es una cuestión de creación. Debes crear quién eres a través de tus elecciones y acciones, no descubrir una identidad preexistente a través de análisis o reflexión. En la vida práctica, el salto de fe puede ser la decisión de iniciar un negocio propio, incluso sin todas las garantías de éxito. Puede ser el compromiso con una relación amorosa, incluso sabiendo que no existen garantías de que durará para siempre. Puede ser la elección de una carrera basada en pasión y propósito, incluso cuando una opción más segura
está disponible. Es el momento en que dejas de ser una posibilidad y te conviertes en una realidad. Es el empresario que, a pesar del riesgo, decide iniciar su propio negocio. Es la persona que, a pesar de las dudas, se compromete a amar a su pareja. Es el artista que decide crear, incluso si nadie ve su trabajo. Lo que hace este salto tan aterrador es que requiere que asumas total responsabilidad por tu elección y sus consecuencias. No puedes culpar a circunstancias, otras personas, o mala suerte si las cosas no resultan como esperabas. Debes reconocer que elegiste crear esta versión de tu vida. Sin embargo, este mismo aspecto aterrador es también lo que hace el salto liberador. Cuando reconoces que eres el autor de tu propia existencia, que tus elecciones fundamentalmente definen quién te conviertes, recuperas un sentido de agencia y propósito que no puede ser encontrado a través de análisis externo. El salto de fe no elimina la ansiedad existencial. De hecho, puede inicialmente aumentarla, pero transforma la naturaleza de esa ansiedad. En lugar de ser una ansiedad paralizante sobre tu inautenticidad, se convierte en una ansiedad energizante sobre las posibilidades de creación. Es la diferencia entre la ansiedad de la persona que está perdida y la ansiedad del explorador que está navegando en territorio desconocido. Este salto no elimina la angustia, pero la transforma, de un vértigo que te paraliza a una fuerza que te impulsa a la acción. ¿Estás listo para dar tu propio salto? Para terminar, quiero que hagas una pequeña autoevaluación profunda. Te propongo que no respondas con la mente, sino con el corazón. Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Son herramientas para la autorreflexión y conciencia existencial. ¿Sientes que lo que haces de lunes a viernes tiene un sentido real o solo es una forma de pasar el tiempo hasta el fin de semana? Cuando te miras en el espejo, ¿ves a la persona que realmente eres o la persona que crees que los demás quieren que seas? Cuando estás completamente solo, sin observadores ni expectativas externas, ¿quién eres? ¿Cómo se compara esa persona con quien eres en contextos sociales? Si pudieras vivir tu vida nuevamente con la misma personalidad, talentos y circunstancias, pero con total libertad de elección social, ¿qué aspectos cambiarías? Puedes identificar momentos específicos en tu vida cuando elegiste conveniencia social sobre autenticidad personal. ¿Cómo esas elecciones se han acumulado a lo largo del tiempo? ¿Te atreves a tomar decisiones importantes en tu vida sin tener garantizado el resultado o te paralizas por el miedo a equivocarte? Cuando enfrentas decisiones importantes, tu primera reacción es buscar garantías y aprobación externa, o confías en tu propia evaluación y valores. Asumes total responsabilidad por los aspectos de tu vida que no te gustan, o tiendes a culpar a circunstancias, otras personas, o mala suerte. ¿En qué áreas de tu vida evitas hacer elecciones definitivas porque eso cerraría otras opciones? ¿Reconoces tu vulnerabilidad y tus fracasos como parte de tu ser? ¿O te avergüenzas de ellos y los escondes? ¿Eres capaz de estar solo contigo mismo, sin distracciones, o necesitas el ruido constante para no sentir el vacío? Tu sentido de propósito viene principalmente de fuentes externas, aprobación, éxito, relaciones, o de fuentes internas, expresión auténtica, crecimiento personal, creación de valor. Si todos tus logros externos fueran removidos mañana, ¿aún tendrías un sentido claro de quién eres y por qué tu vida tiene valor? ¿Puedes articular tus valores fundamentales de manera que sea independiente de circunstancias específicas o roles sociales? ¿Cómo normalmente respondes a la ansiedad, que viene con incertidumbre y posibilidad? ¿Tiendes a buscar comodidad y previsibilidad? ¿O ves la ansiedad como una señal de que estás creciendo? ¿Puedes tolerar no saber exactamente cómo van a resultar las cosas cuando haces elecciones importantes basadas en tus valores? Tu vida actual está estructurada principalmente para minimizar incomodidad y maximizar seguridad, o para maximizar crecimiento y expresión auténtica. No te desanimes si tus respuestas te revelan una verdad incómoda. El desespero es la enfermedad mortal, pero también es la única cura. El dolor de ser consciente de tu inautenticidad
Es el primer paso hacia la autenticidad. Así que, aquí está la lección final y más profunda. El desespero no es tu enemigo. Es el precio que pagas por tu libertad. Es la alarma que te dice que estás viviendo la vida de otro, no la tuya. La verdadera salud mental no es la ausencia de angustia, sino la capacidad de vivir con ella, de usarla como el combustible para dar el salto, para elegir ser, y para finalmente, dejar de ser una posibilidad para convertirte en una realidad. Una de las contribuciones más radicales que hice fue reframe el desespero de algo a ser evitado para algo a ser abrazado. En la perspectiva existencial, el desespero no es un estado patológico, sino un estado de diagnóstico preciso. Cuando estás en desespero, al menos estás consciente de que algo fundamental está mal en tu vida. La persona que nunca experimentó desespero existencial puede estar en una situación mucho más peligrosa. Puede estar tan desconectada de su naturaleza auténtica que ni siquiera percibe la discrepancia. Es como una persona que perdió la capacidad de sentir dolor. Puede parecer una bendición, pero en realidad es peligroso porque no recibe señales de alarma cuando algo está mal. El desespero, en este sentido, es una señal de esperanza. Indica que tu alma aún está viva lo suficiente para reconocer inautenticidad. Es el primer paso necesario hacia el cambio real. Sin el desespero, sin la conciencia dolorosa de que algo está fundamentalmente mal, no existe motivación suficiente para hacer los cambios difíciles necesarios para vivir auténticamente. Esto no significa que deberías buscar o prolongar el sufrimiento. Significa reconocer que, cuando el desespero surge naturalmente, puede ser un maestro valioso en lugar de solo un problema a ser resuelto. La cuestión no es cómo eliminar el desespero lo más rápidamente posible, sino cómo aprender de él antes de moverlo hacia la acción auténtica. El concepto de propósito en la filosofía existencial es fundamentalmente diferente de la forma como es frecuentemente discutido en la psicología popular o en la literatura de autoayuda. En lugar de algo a ser descubierto a través de análisis o test de personalidad, el propósito existencial es algo a ser creado a través de elección y acción. Tu propósito no es un destino predeterminado que necesitas encontrar. Es un camino que creas a través de tus elecciones consistentes a lo largo del tiempo. Es la dirección que tu vida toma cuando consistentemente eliges ser auténtico en lugar de conveniente, cuando eliges crecimiento en lugar de comodidad, cuando eliges creación en lugar de consumo pasivo. Este tipo de propósito es más robusto que propósitos basados en objetivos externos, porque no puede ser quitado de ti por cambios en circunstancias externas. Si tu propósito está basado en una carrera específica, ¿qué pasa si pierdes el empleo o si la industria cambia? Si está basado en una relación específica, ¿qué pasa si la relación termina? Pero si tu propósito es ser la versión más auténtica y creativa de ti mismo, expresando tus valores a través de tus acciones, independientemente de las circunstancias específicas, entonces tienes algo que puede ser mantenido a través de cualquier cambio externo. Cuéntame en los comentarios, ¿has sentido la crisis existencial? ¿Cuál de los 3 tipos de desespero te define más? Y más importante, ¿estás listo para ver tu desespero no como un problema a ser resuelto, sino como un camino hacia la vida más auténtica que puedes crear? El desespero no es tu enemigo, es la única fuerza capaz de despertarte de la ilusión de vivir la vida de otro. La pregunta no es cómo evitarlo, sino cómo usarlo para crear la vida que realmente te pertenece.